La llegada de un nuevo gobierno implica, por supuesto, cambios sustanciales, fundamentales en la conducción del país y en la administración pública. En el caso de un cambio de gobierno, cuando es también un cambio de partido político, es mucho más profundo el trabajo que hay que hacer para organizar o reorganizar las cosas de manera distinta. El presidente Luis Abinader ha definido 3 momentos para la reforma de la administración pública y la última parte, dice él, va a ser la más profunda. De todos modos, hay muchas actuaciones en este momento de los diferentes ministerios, apenas comenzando el gobierno, pero hemos invitado y le agradecemos muchísimo a Darío Castillo Lugo, el ministro de Administración Pública, que nos acompañe para conocer cómo va a actuar el nuevo Ministerio de Administración Pública con todos los cambios que se han previsto y que se están haciendo en el gobierno del presidente Luis Abinader. Muchas gracias, Darío Castillo Lugo, por aceptar esta conversación. Te agradecemos muchísimo. Tú has colaborado con Acento, has escrito artículos en Acento. Aprovechamos precisamente eso para conocer, bueno, cuáles son las condiciones en que está recibiendo el Ministerio de Administración Pública. Es un ministerio que tiene poder como para tomar decisiones y que le hagan caso, porque en la pasada administración no le hacían mucho caso al incumbente. Bueno, agradecerte a ti, Fausto, Rosario, Adames, por permitirme participar y dar informaciones sobre la administración pública a través de Acento. Hemos recibido el Ministerio de Administración Pública con muchas normas, con leyes importantes aprobadas. Y eso es importante porque eso sienta la base para iniciar el proceso de reforma del Estado, de la administración pública y la reestructuración de los organismos públicos. Pero esas leyes no se han aplicado en su mayoría. Y si se han aplicado, hay tantas diferencias y tantos criterios que tiene la gente sobre si fueron bien aplicadas o no, que hay que, en algunos casos, hay que hacer revisiones para confirmar que todo está bien o que hay que hacer correcciones. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley 247/12, que es la ley que establece las normas, los principios para reestructurar la administración pública. Esa ley no se ha aplicado en sus principales mandatos. Y está todo establecido ahí. Dice la Ley Orgánica de la Administración Pública que hay que eliminar las duplicidades de funciones que ejecutan distintas instituciones, que las instituciones que ya cumplieron su misión hay que suprimirlas, que las áreas, los departamentos, los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, hay que adscribirlo al sector más afín con su misión. Eso manda la Ley Orgánica. Eso es descentralización, porque el Poder Ejecutivo tiene cientos de entidades que dependen directamente de la Presidencia de la República. Indebidamente. 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 Entonces hay que iniciar un proceso de adscripción de esos organismos públicos al sector más afín a sus funciones de la ley que lo creó. A eso manda la Ley Orgánica. Digamos que a eso se refiere el presidente Luis Abinader cuando decidió la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Exactamente. Y pasar las funciones al Ministerio de Obras Públicas. Al Ministerio de Obras Públicas unas funciones y otra, como se hizo, se designó al director del Instituto Nacional de la Vivienda, del INVI, y se le encomendó del proceso de reestructuración de la UISOE. Se le encargó también, porque la idea que tiene este gobierno es de crear
crear oportunamente un Ministerio de Vivienda. Entonces, todo lo que es vivienda que construye OISOE pasaría a ese Ministerio de Vivienda. Todo lo que es obras viales que construya OISOE pasaría a obras públicas. Y hay construcciones de OISOE que son propias de los ayuntamientos, entonces en ese proceso de revisión y reestructuración pasarían a los ayuntamientos. A los ayuntamientos. Igual pasaría con el caso de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que se ordenó y se creó una comisión de disolución para pasar al Ministerio de Energía y Minas y al organismo coordinador de las sedes todas sus funciones. Exactamente. Ese es un proceso ya, como son empresas públicas aparte, se han tomado las medidas para reestructurar el sector eléctrico. Ya. Están las funciones, por ejemplo, del despacho de la primera dama, del FOMPER, del Consejo Estatal del Azúcar, que son organismos que van hacia una eliminación y sus funciones los deben asumir los ministerios. Exactamente. Entonces, esas son facultades, atribuciones del Ministerio de Administración Pública en aplicación de la ley orgánica. Todo ese proceso de reestructuración, a eso se refería el presidente Abinader cuando se reunió con ustedes, los directores de medios, que dijo que el proceso de reforma tiene 3 movimientos. Este primer movimiento es de reestructuración, de despacho de la primera dama, de OISOE, del FOMPER, del SEA, y ya se va a designar la comisión que se va a encargar de poner en orden, de organizar todo esto a los sectores que van. Y después se refería a que van a haber entonces ya otros procesos de reforma más profunda a fin de año y el año que viene. Ya eso sería, cuando habla de más profunda, de mayor calado, es por ejemplo la reforma de la Constitución. Porque sabes que el establecer un procurador general independiente implica modificar la Constitución, porque hay una serie de funciones que dependen de la Procuraduría que son propias del Poder Ejecutivo, como el tema de prisiones. Entonces, eso hay que modificar la Constitución para modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y pasar y crear un Ministerio de Justicia y pasar esas funciones propias del Poder Ejecutivo, como prisiones, por ejemplo, pasarlo a ese Ministerio de Justicia. Es un Ministerio de Justicia el que se estaría creando en este caso. Igual que pasaría con una institución como el INESPRE, que no ha funcionado correctamente y que debería convertirse en un organismo de comercialización de los agricultores dominicanos, dependiente del Ministerio de Agricultura. Exactamente. En el gobierno anterior, los últimos 2 años, se inició con el apoyo de la OCDE, se inició un proceso de reforma sectorial. Y en ese momento se decidieron unos 5 o 6 sectores prioritarios. Entonces, ese proceso lo vamos a continuar en esta administración. Claro, completar esos procesos de esos sectores e incluir los sectores prioritarios de esta administración. Y eso es parte de las reformas que vamos a hacer. Aquí, en el Ministerio de Administración Pública, como todavía los viceministerios no están creados por ley, como manda la Constitución y la ley orgánica, aprovechamos y reestructuramos un poco los viceministerios. Por ejemplo, había un viceministerio nada más de municipalidad. Ese viceministerio lo vamos a transformar en el viceministerio de reforma y modernización, para manejar los temas de reforma del Estado y de la administración pública y la modernización de la administración pública, se va a incluir el tema municipalidad, el tema reforma sectorial, dentro de los cuales el sector salud es fundamental. Entonces, eso es parte. Y otro viceministerio que tenía el tema de innovación, modernización y tecnología, entonces le sacamos modernización y lo pasamos a este primer viceministerio de reforma y modernización. O sea,
que hemos comenzado a organizar un poco la casa para hacer frente a la visión del presidente y del gobierno en cuanto a la reforma y la modernización del Estado y de la administración pública. Darío, me interesa mucho saber, ustedes van a tener una responsabilidad muy alta con la eficacia de la administración pública en la contratación de personal. Parece que hay mucha gente, hay un personal supernumerario, mucha gente en la administración pública. Y hay que racionalizar el gasto público, eso me decía el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, el gasto público, esa es la primera reforma, está siendo racionalizado. Ahora, ¿cuánta gente va a tener que despedir el gobierno dominicano? ¿Y qué implicaciones puede tener esto en términos sociales y políticos? Bueno, en un primer movimiento, claro, el tema de la pandemia ha limitado todo esto. No podemos comenzar a despedir masivamente a todo el que no trabaje, porque vamos a comenzar por ahí, el que no trabaja. Porque es injusto que mientras no hay recursos para hacerle prueba a los 9 millones de dominicanos, pruebas del virus, haya gente cobrando en su casa, por ejemplo. Entonces, ese es el primer movimiento. Todo el que no trabaja y cobra en el gobierno será desvinculado de la administración pública. Ese es un primer movimiento. En un segundo movimiento, y eso se da más adelante, ya entonces hay que racionalizar cada sector. Porque el tema es, Fausto, que actualmente las estructuras orgánicas y los cargos, la cantidad de cargos, se deciden por el histórico. No se hace un levantamiento de los procesos administrativos en cada institución. Vamos a como forma de racionalizar el funcionamiento de los ministerios, de las direcciones generales, vamos a hacer un levantamiento de los procesos que se manejan en cada institución y determinar cuáles cargos intervienen en cuáles procesos y, por tanto, cuáles empleados deben existir en cada institución. Y al final vamos a decir, bueno, de los 800 empleados que hay aquí, de acuerdo a los procesos que ustedes manejan y los servicios que ofrecen a la ciudadanía, ustedes deben tener nada más 250 o 400 o 500. Los demás, entonces, serán desvinculados. Y indemnizaciones a lo que corresponda. Darío, y si los ministerios se niegan a aceptar esa recomendación del Ministerio de Administración Pública como órgano rector para esta parte importante de la eficacia, la eficiencia del Estado. ¿Qué pasa? Si se niegan, entonces sus instituciones no ejecutarán con la eficiencia que manda las metas presidenciales y existe ya un semáforo, por llamarlo así, un sistema de monitoreo que maneja el presidente de la República con metas que tiene cada institución, y ahí se verá que esa institución está bajando el porcentaje en la meta. Y eso es razón suficiente para el presidente destituir, remover a un ministro, a un funcionario público. Bueno, uno de los problemas que yo puedo decirte, Darío, que he identificado en el caso del Ministerio de Administración Pública, es que tenía poco poder político para imponer asuntos que son de ley. Por ejemplo, el tema del salario. La ley de salario del Estado Dominicano es una ley que establece muy claramente que nadie puede ganar un salario por encima del salario que tiene el presidente de la República. Y eso aquí se maneja como le da la gana a las instituciones. Aquí cada quien dispone el salario que quiere. Un consejo que establece bonificación y que establece ventajas para los administradores, pago incluso por resultados. Eso nunca se había visto en instituciones bancarias del Estado Dominicano, como el caso del Banco de Reserva. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Administración Pública para evitar esos casos? Bien, lo importante de todo esto, Fausto Rosario, es la voluntad política. El presidente
ha demostrado que tiene la voluntad política para hacer las transformaciones y los cambios que hay que hacer. Y la misión del ministerio es cumplir con la ley. Hay una ley de salario que hay que revisarla, hay que actualizarla, hay que modernizarla, pero mientras tanto hay que aplicarla, la que está. Entonces, fue un error del Congreso haber fijado sueldos en la ley. El proyecto de ley que salió del ministerio y que el Poder Ejecutivo envió al Congreso no tenía sueldos, porque los sueldos son dinámicos, cambian con el tiempo. Entonces, cuando una ley de salario fija sueldos, es un error. Lo que tenía que fijar eran escalas salariales. Fijar escalas salariales que se van ajustando con el tiempo. Pero bueno, hay unos topes que hay que cumplir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque también es un error poner sueldos fijos para todo el Estado, porque esos sueldos deben ser para el gobierno central, porque los sueldos de los órganos reguladores no pueden ser iguales a los sueldos del gobierno central. Por ejemplo, el superintendente de bancos que regula el sector bancario no puede ganar igual que un director general, porque el sector bancario, los presidentes y los administradores y los gerentes de los bancos tienen unas remuneraciones y un paquete anual. Entonces, quien lo va a regular tiene que tener un sueldo que sea, si no igual, parecido. Entonces, no puede parecerse el sueldo de superintendente de seguro, ni de banco, ni del gobernador del Banco Central, parecerse a la administración pública centralizada. Entonces, ese es un error de la ley. Había que discriminar los sueldos del gobierno central, de los órganos reguladores, ser distintos. Entonces, son de las cosas que hay que corregir en la ley. Pero mientras tanto, nosotros ya comenzamos a hablar con nuestros abogados y vamos a poner en manos de los abogados que nos digan si de acuerdo a lo previsto en la ley se justifica pagar lo que se pagó o se va a pagar o se piensa pagar en el banco de reserva, por ejemplo, a los miembros del consejo que salieron. Yo entiendo que el nuevo consejo de administración del Banco de Reserva debería esperar que nosotros, porque esta ley, la ley 105.13, que es la ley de regulación de los salarios en el Estado, dice, en el Estado, y que incluye a todos los poderes públicos, y corresponde a nosotros aplicarla. Entonces vamos a poner en manos de abogados, de firmas de abogados, que nos digan si de acuerdo a la ley de regulación salarial se puede pagar esas billonadas que se pagan a los directivos del Consejo de Administración del Banco de Reservas. Bueno, y lo que nosotros... Y si no es así, nosotros vamos entonces a mandar una comunicación al presidente y demás miembros del Consejo de Administración diciéndole, miren, de acuerdo a la ley vigente y que tenemos que aplicar, estas cosas no se pueden hacer, para que entonces tomen las medidas correspondientes. Bien. Darío, lo que nosotros vimos en una resolución adoptada por el Consejo de Directores del Banco de Reservas es que el Consejo de Directores estableció un tope de ganancias del banco y sobre ese tope se le da al administrador del Banco de Reservas un 1% de las ganancias. Lo que está por encima del tope, que son 7.000 millones de pesos, se le da y gana más de esos 7.000 millones un 1.5% adicional al administrador. Y al administrador también se le otorga el derecho del 2% de los beneficios, distribuirlos él discrecionalmente entre los empleados o funcionarios que más contribuyeron con el éxito del banco. Obviamente, eso también es lo que ha permitido que en 8 meses el pasado administrador del Banco de Reserva se llevara un cheque por valor de 110 millones de pesos. Y esa es una situación
que no la habíamos visto en el pasado en el Banco de Reserva. Por lo menos antes del 2016 no se había visto. En el año 2019 igualmente ocurrió lo mismo con el administrador del Banco de Reservas, que recibió bonos adicionales por resultados cercanos a los 100 millones de pesos. ¿Eso es lo que estaría revisando el Ministerio de Administración Pública? Sí. ¿Con sus abogados? Sí, vamos a solicitar a abogados, de firmas de abogadas independientes, que revisen la ley de regulación salarial y digan si eso es factible, si eso es posible, porque el Banco de Reserva es el banco público, es el banco del Estado, y esta ley aplica al Estado. Y entonces se tomarán las medidas del lugar para los actuales y para los que vienen. A lo mejor los pasados de año pasado y periodo pasado no se puede hacer nada, pero los actuales, los que acaban de salir ahora y los que están ahora y los que vendrán, eso hay que ponerle coto a eso, porque no es posible que mientras un ministro que está ejerciendo sus funciones tiene unos bonos y unos incentivos que están establecidos en la ley y se están aplicando y se van a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a revisar el tope del consumo de gasolina y vamos a emitir en los próximos días una resolución para corregir eso. No es posible que un ministro tenga o sea, se ha convertido en un sobresueldo la gasolina, por ejemplo. ¿Un gasto de gasolina mensual de cuánto? ¿40, 50 mil pesos? Del 10% del sueldo. Entonces un ministro que gana, de acuerdo a esa ley, 300 mil pesos, entonces tiene 30 mil pesos mensuales fijos de gasolina. Y a lo mejor de su casa al ministerio no consume al mes ni 15 mil. Entonces, sí, eso no puede ser. Entonces, y el tema de los gastos de representación, Darío. El tema de los gastos de representación. Eso se ha reducido. Un porcentaje del salario. Sí. Un porcentaje del salario. El 30% del salario, en el caso ya mencionado, como gasto de representación. Sí, eso se ha reducido bastante en los últimos tiempos. Pero hay que revisarlo. Hay que revisar si eso se ha convertido en un sobresueldo y si es así, eso hay que corregirlo. Porque, oye, en la situación que está el país y que está la educación de este país y que está la salud de este país, no es para ese tipo de dispendio. Y el primero que no acepta ese tipo de cosas es el presidente de la República. Y nosotros fuimos designados aquí para cumplir con la ley y vamos a cumplir con ella. Yo le digo aquí a los funcionarios del MAP que el presidente me va a sacar por aplicar la ley, por hacer cosas, no por dejar de hacer cosas. Yo la voy a hacer. Entonces, vamos a revisar todo esto. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa, Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, porque este tema de verdad que resulta sumamente importante, porque aquí ha habido instituciones que han estado tomando decisiones, es como legislar en su propio beneficio. Y obviamente no es palabra de Dios la decisión de un consejo o de la Junta Monetaria sobre el beneficio individual. Por ejemplo, hay instituciones que por asistencia a una sesión, a una reunión de trabajo, reciban 80,000 o 85,000 pesos por cada asistencia. Escúchame antes de pasar a la pausa. Acabo de emitir una circular, la voy a hacer llegar, donde disponemos, porque no es que disponemos, no, que la ley 4108 de Función Pública, la ley 24712 orgánica de administración y la ley 10513 de la regulación salarial dicen que los ministros no deben recibir más que su sueldo, no deben recibir compensaciones adicionales por asistir a las juntas o los consejos, que ellos son miembros ex oficio por sus cargos. Y ya no sé si tú viste, lo puso en 9 tweets que emitió el ministro de Hacienda, que es como miembro de 15
consejos directivos, incluyendo el Banco de Reserva, exactamente. la Junta Monetaria. Correcto. Ya él dijo por 9 tweets que lanzó, que emitió, que él renuncia a todas esas cosas. Entonces, si tú sumas todo eso, cada ministro va a ganar lo que gana como salario. El presidente norteamericano ahora mismo, por ejemplo. Bueno, hacemos una pausa, Darío. Un momento. Darío Castillo Lugo, una de las cosas que hemos percibido y que la sociedad dominicana ha comprobado es que el presidente Luis Abinader ha designado no solamente un gabinete integrado por personas jóvenes, bien formadas, con perfil bueno, ¿no? Sino también que en el caso del Ministerio Público designó a Miriam Germán y a Jenny Berenice como procuradora y procuradora adjunta. ¿Eso se refleja en toda la administración pública en términos de los méritos de los funcionarios que están ingresando? ¿Y qué rol juega el Ministerio Público en este tema de la calidad profesional y de los méritos en la administración pública? Bueno, a partir del año 2008, cuando se emitió la ley 4108 de función pública, todo el que entró a la administración pública, a los cargos públicos, debió entrar por méritos, demostrados esos méritos en concursos públicos. Y más lejos que eso, esa ley clasificó los cargos públicos en 4 categorías, que es importante que la población la conozca. Por ejemplo, dice el artículo 18 de la ley 4108, que los cargos públicos se dividen en, primera categoría, cargos de libre nombramiento y remoción. Son los 700, 800 cargos, nada más, que el presidente puede nombrar libremente y remover libremente. Por decreto. Son los llamados cargos políticos. Sí. Los cargos de confianza del presidente de la República. Los cargos que van a permitir que el presidente de la República aplique sus políticas públicas. Que el PRM, en este caso, que Luis Abinader, que el gobierno actual aplique las políticas públicas. Esos ministros, esos cargos son responsables de ello. Entonces, esos cargos no deben tener requisitos más allá de lo que dice la Constitución. Ese asunto de INAPA ahora que se está discutiendo, esa ley es obsoleta. Esa ley fue modificada automáticamente después del 2008 y después de la reforma constitucional del 10, que dice que los cargos, ese tipo de cargos de ministro, viceministro, directores generales y subdirectores generales son de libre nombramiento y remoción. El presidente puede nombrarlo libremente y puede removerlo libremente. Y no deben tener más requisitos que lo que dice la Constitución. Ser dominicanos y ser mayores de edad. Eso es lo que dice la Constitución para el presidente, ser dominicano y ser mayor de edad. Es decir, que no había que modificar la ley de INAPA para nombrar a Wellington Arnaud como administrador, como director. De acuerdo a mi criterio, no. Porque la Constitución del 10 dice que ese es un cargo de libre nombramiento y remoción. Y en todos los países donde hay regímenes de carrera, los cargos de libre nombramiento y remoción, el presidente los nombra libremente. Sería una limitación a la facultad constitucional que tiene el presidente de nombrar al director de INAPA. Pero bueno. Lo que me quiere decir, Darío, es que la Constitución está por encima de la ley particular sobre INAPA. Y la ley orgánica de la administración pública, la 247-12, que es una ley orgánica, también está por encima de esa ley. Ya, muy bien. Pero bueno, te digo, yo no soy abogado, yo soy especialista en gestión humana pública y privada, pero los abogados dicen que esa ley dice una cosa y hay que aplicarla. Bueno, pero lo que hemos visto es que han dicho que el Congreso Nacional y el PRM modificaron la ley para que Wellington Arnaud, que es abogado y no ingeniero, sea director de INAPA. De acuerdo a mi criterio, la ley 4108 de función pública,
la ley 247-12 orgánica de la administración y la Constitución de la República a partir del 10 modificaron esa ley. Bien. Y el director de INAPA pudo haber sido designado por decreto por el presidente. Bien. De acuerdo a mi criterio. Pero bueno, es un cargo este es un caso que entra entre los funcionarios de libre designación por parte del presidente de la República. Exactamente. Bien. ¿Y las otras dos categorías de empleados públicos? Bueno, están entonces los servidores de carrera. De carrera. Los servidores de estatuto simplificado, que antes eran de la carrera, en la ley vieja, en la ley 1491, el grupo ocupacional 1 y 2 de servicios federales eran de carrera. Ya en la ley nueva, la ley 4108, lo saca de la carrera y lo pone como un estatuto simplificado. O sea, simplifica el ingreso y no le pone tantos requisitos de concurso, por ejemplo, a esos cargos de libre de servicios generales y lo saca de la carrera. Y los contratados. Esas son las 4 categorías de servidores públicos. Contratados. Contratados. Y por ejemplo, la Constitución dice que el presidente nombra la primera categoría, libre nombramiento. Pero todo lo demás, lo de carrera, lo de estatuto simplificado y lo contratado y lo de confianza de los propios ministros, son designados por los ministros, de acuerdo a la ley 4108 y 247-12. No hay, los nombramientos que hagan los ministros no tienen que ir al Palacio. Entonces nos encontramos nosotros con que duraban dos meses dando vuelta entre el Palacio, presupuesto, Contraloría, los nombramientos. Porque indebidamente el ministro administrativo de la presidencia hace 2 años, 3 años, que pidieron que mediante una circular, que los nombramientos fueran al Palacio, indebidamente, inconstitucionalmente. Entonces, emitimos ya una resolución que dice que los demás cargos que no son de la facultad del presidente designar, los designan los ministros. Ya. Y la calificación de ese personal, Darío, ¿cómo se determina? Por ejemplo, entonces, designar un administrador, un contable, un abogado, en un técnico especializado, por ejemplo, en una cada institución, cada ministerio tiene un manual de organización y funciones, donde están las competencias, donde están los requisitos que debe cumplirse para ocupar cada cargo. Y dice también la escala salarial a que corresponde ese cargo. Entonces, cuando un ministro va a nombrar por ejemplo, un contador, entonces recursos humanos tienen que comparar el perfil de ese candidato o de los candidatos con las competencias y requisitos que exige el cargo que están en el manual. Y entonces decirle al ministro, mire, señor ministro, este candidato no aplica, porque este candidato no se ha graduado todavía de contador, entonces vamos a tomar en cuenta estos. Y entonces debería ser por concurso, pero bueno, estamos en un proceso de transición. Lo mandan al MAP para que el MAP le dé la no objeción de contratarse. Entonces se contratan y el MAP comprueba que existe el cargo, que el sueldo es el que corresponde y autoriza a que se designe siempre y cuando presupuesto de la institución y la Dirección General de Presupuesto certifiquen que tiene la disponibilidad presupuestaria. Porque aunque califique para el cargo, si no tiene la disponibilidad presupuestaria, no se puede nombrar. Ya. Entonces, hay un tema importante, Fausto, que quiero tocarlo. El tema del ingreso por méritos a la función pública. Bien. La ley 4108 dijo en el 8, a partir de ahora, todo el que ingrese a la función pública tiene que ser por méritos demostrados en concursos públicos. No debió entrar nadie a partir del 8 que no fuera por mérito. Y dijo la ley, todo el que está ya en la administración pública a este momento, le vamos a dar un plazo de 8 años al MAP, al Ministerio de Administración Pública, que ese entonces era SEAP, Secretaría de Estado de Administración Pública, y antes era ONAP, para que en esos 8 años
todo el que ocupa cargo de carrera sin haber sido evaluado, se evalúe. Entonces, se cumplieron los 8 años y no se evaluó a todo el mundo. A partir del 8 no comenzaron a ingresar por méritos. Pero más que eso, a partir de la reforma constitucional del 2010, se elevó a rango constitucional, se le dio rango constitucional al mérito para ingresar a la función pública. Y dice la Constitución ahora que nadie puede entrar a la función pública, a los cargos de carrera, sin cumplir con los méritos, demostrados estos méritos en concursos públicos. Eso no se ha hecho como Dios manda, como manda la Constitución, como manda las leyes. El caso de los embajadores que fueron remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que entraran a la carrera diplomática como personal, fue una lista de 49, creo, 57. Y que el Ministerio de Administración y Personal rechazó. ¿Se debe el rechazo a esa condición de que no fueron evaluados? Porque de acuerdo a la ley dice que viola el interés público. Entonces, nosotros emitimos una nueva resolución y la vamos a depositar en el Tribunal Superior Administrativo para que sea esa instancia de la justicia administrativa que diga si procede o no. Porque el asunto es que la propia ley del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que también debió ser por concurso y que la evaluación, el ingreso, la incorporación a la carrera especial, diplomática y consular, el plazo venció en el 2008. Después del 2008, nadie debió haber ingresado a ninguna carrera especial ni a la carrera administrativa general por evaluación, sino por méritos. Darío, en lo que el Tribunal Superior Administrativo toma la decisión, ¿cuál es la situación en términos jurídicos de esos diplomáticos que fueron sometidos? ¿Están en un limbo o se acogen a la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando estaba dirigido por Miguel Vargas? Bueno, ellos siguen como activos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos lo que pidieron fue que se les garantizara, se les certificara su condición de carrera, miembros de la carrera diplomática. Sí. Eso es lo que vamos a evaluar, o sea, va a evaluar ahora el Tribunal Superior Administrativo, pero mientras tanto ellos siguen activos. O sea, el tribunal va a decir si se certifica o no la incorporación. Si se certifica la incorporación, entonces no pueden ser despedidos. La Constitución impide que un servidor de carrera sea desvinculado a menos que incumpla la propia ley. Por ejemplo, me han llamado y me han escrito muchos ministros y directores y me han dicho, ministro, pero lo que sucede es que esos servidores supuestamente son de carrera, pero están en su casa. Están en su casa no por la pandemia, sino que tienen años en su casa. Yo le dije ahora en una resolución, en una circular, es que dice la ley que el que falta 3 días consecutivos o 3 días al trabajo en un mes sin causa justificada y sin autorización, automáticamente abandonó el cargo. Y esa es una causa de desvinculación de 3er grado. O sea, ¿Cómo se interpretan las disposiciones administrativas de algunos ministerios de conceder un permiso permanente de ausencia del cargo a funcionarios nombrados que están cobrando salario? Es que eso no está previsto, porque los permisos son para causas justificadas o por licencias médicas, y permiso por horas, por días, para una misión especial. Pero el faltar 3 días consecutivos o 3 días en un mes sin causa justificada y sin aprobación de la autoridad competente es abandono de cargo, y eso es causa de despido injustificado, sin ninguna indemnización. Entonces, todo empleado
que los ministros y directores generales comprueben que no estaban asistiendo a su trabajo desde años, no ahora, porque ahora se justifica porque hay una resolución del MAP que dice que todos los que sean mayores de 60 años, de acuerdo a las previsiones de la pandemia, permanecen en su casa y trabajan vía remota. Eso no, pero son empleados que tienen años cobrando en su casa sin trabajar. Eso pueden ser desvinculados automáticamente sin ninguna indemnización. Ya. Lo dice la ley. Bien, vamos a hacer una última pausa, Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, porque hay algunos temas vinculados con esto que yo quiero que en la parte final también lo abordemos. En un momento retornamos. Darío Castillo, con la salida del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, vimos cosas extrañísimas. Por ejemplo, instituciones públicas pagando liquidaciones de personas con millones y millones de pesos. ¿Esto es posible en la administración pública? Bueno, la ley dice quiénes tienen derecho a recibir indemnizaciones, que ¿cómo se llama en el sector público? Indemnización económica. Ajá. En el sector privado se llama prestaciones laborales. Sí. Porque es bueno que se conozca que en el país hay dos regímenes laborales. La ley, el Código de Trabajo que aplica en el sector privado y la ley de función pública, la 4208, que aplica en el sector público. O sea que la ley de función pública es como una especie de Código de Trabajo, pero para administrar las relaciones entre la administración y sus servidores civiles. Entonces la propia ley dice quiénes tienen derecho a recibir indemnización. Nosotros acabamos de enviar una comunicación al señor Contralor General de la República, licenciado Luis Delgado Sánchez, pidiéndole que nos informe quiénes en los últimos días del cambio de gobierno, el último mes o los últimos 2 meses, cuáles instituciones pagaron altas sumas de indemnizaciones y a quiénes la pagaron, para entonces nosotros proceder a revisar si se ajustan a la ley, si debieron pagarse esas indemnizaciones de acuerdo a lo que está establecido en la ley de función pública. Y lo que proceda, entonces, darlo como visto y como bueno y válido. Y sí. Los que no procedan, decirle al señor Contralor, mire, estos servidores de esta institución no debió haberse pagado indemnización. Proceda en consecuencia, de acuerdo a la ley. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Perdón? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se le piden que devuelvan los montos entregados? No, ya eso corresponderá a la Contraloría General de la República, que fue la que autorizó esos pagos, porque en cada ministerio y en cada dirección general hay una unidad de control interno, que son empleados de la Contraloría asignados a cada ministro, a cada ministerio y a cada dirección general, y son los que autorizan los pagos. O sea que, aunque en el presupuesto de la institución haya disponibilidad para contratar a alguien y para hacer un pago, no se paga, no se hace el pago, no se hace el desembolso hasta que los auditores, los miembros de las unidades de control interno de la auditoría autoricen ese pago, entre los cuales miembros de la Contraloría hay abogados que son los que revisan los contratos, que los contratos se ajusten a las normas y autorizan los contratos. O sea que todo el que recibió una indemnización que no le correspondió o no le correspondía, vamos a informarlo a la Contraloría General de la República para que aplique las medidas legales correspondientes. Bien, la otra situación, Darío, que nos encontramos es que en muchas instituciones hubo otorgamiento de pensiones
sin que algunas personas de las pensionadas hayan cumplido la cantidad de tiempo, de años requerida por ley para recibir el grado de pensión. Yo tengo, por ejemplo, casos en los que un miembro del Consejo de Directores del Banco de Reserva recibió una pensión de 292,000 pesos sin haber cumplido el tiempo para ser pensionado como empleado del banco. Además hay que ver, ¿es empleado del banco un miembro del Consejo de Directores designado por el Poder Ejecutivo que no ejerce ninguna función administrativa? Bueno, como sabrás, las pensiones están reguladas por dos leyes en el país. La ley 379/81, que es la que regula las pensiones en el Estado, y la ley de seguridad social, sí, que regula las relaciones, las pensiones individuales. Fuera de ahí no hay otras pensiones, otros regímenes de pensiones. Y lo que hayan privado tienen que ajustarse, público, tienen que ajustarse a esas normas. Nosotros, como Ministerio de Administración Pública, no manejamos el tema de las pensiones. Lo que sugerimos es que si en algún ministerio, en alguna institución centralizada o autónoma de la administración pública sucedió eso, entonces que el ministro, que el director general, que el administrador general, en este caso del Banco de Reserva, que es un organismo público oficial de la administración pública del Estado Dominicano, entonces solicite al Contralor General de la República que certifique, que valide, de acuerdo a la ley de pensiones del Estado o de acuerdo a la seguridad social, si aplica esa pensión. Por ejemplo, entonces, la pensión de una persona que tiene 4 años en una institución y le otorgan 1 millón de pesos de pensión. ¿Cómo se maneja eso? Eso es absolutamente discriminatorio, contrario al sentido general que tienen las pensiones en el Estado Dominicano. La ley 379/81 dice el tiempo, el servicio y la edad que se requiere para otorgarle una pensión a un servidor público. Y la ley de seguridad social también establece la cantidad de cotizaciones que en la vida laboral tiene que hacer un servidor público y la edad que debe tener para poder pensionarse. Entonces, les repito, cualquier ministerio, cualquier ministro, director general, administrador general, que en su institución haya pensionado servidores públicos que se entienda que está fuera de la ley, lo que tiene que hacer es solicitar, no al MAP en este caso. Si fuera nosotros también lo revisaríamos, pero en este caso tienen que revisar, tienen que solicitarlo al Contralor General de la República que investigue si esas pensiones fueron otorgadas de acuerdo a la legislación vigente. Y si no, entonces que se tome la medida del lugar, que puede ser someterlo al tema penal, si es el caso, o que devuelvan los recursos que recibieron indebidamente. Bueno, lo que hemos visto es pensiones de 500,000 pesos, pensiones de 1 millón de pesos, por pasar por un tiempo por una institución. A veces por pasar 4 años nada más. Nada más, solamente. Totalmente contrario al sentido de compensación a una persona que ha cumplido 20 o 25 años en el Estado. Por eso es que hay que revisar si esas normas propias de esos organismos autónomos están por encima de las leyes que aplican los órganos rectores. Ya. Yo he visto casos de familiares de pasadas autoridades que recibieron pensiones verdaderamente impresionantes. No sé, esas cosas no se echan para atrás. Así, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. En la Contraloría, y ahí en la Contraloría hay un hombre que no se echa para atrás, ¿eh? Si le llega esa información y esa solicitud, la va a mandar a revisar y si no procede, va a llamar a esa persona para que o devuelvan o se ajusten a la ley. Estás hablando de Luis Delgado Sánchez. Luis Delgado Sánchez es un hombre que es vertical y que aplica la ley y la va a aplicar.
quiero referirme, Fausto, al tema de los familiares. Tú mencionaste el tema familiar, de los familiares. Sí, familiares, allegados. Sí, tú sabes que la ley de función pública prohíbe el nepotismo. El nepotismo, o sea, que en un ministerio o en una dirección general hayan familiares que tengan relación, vinculación hasta el tercer grado de consanguinidad. O sea, no pueden estar ni sobrinos ni primos del incumbente trabajando en un mismo ministerio, en una misma dirección. Ahora, pueden haber esposos, pueden haber hermanos, pueden haber sobrinos trabajando en distintas instituciones del gobierno, de la administración pública. O sea, pero no en una misma institución. No en una misma institución. Pero, por ejemplo, mi hermano puede trabajar en medio ambiente, mi esposa puede trabajar en salud pública. No puede trabajar conmigo aquí, dice la ley, pero puede trabajar en la administración pública. O sea, que eso está permitido, porque hay una confusión con esto. Es que no pueden trabajar en una misma institución pública. Muy bien. Quería aprovechar también para informar lo siguiente. Se me quedó ahorita cuando hablamos del ingreso por méritos a la función pública. En estos meses que faltan de este año, vamos a coordinar con los ministros y los directores generales la planificación, como dice la ley, la planificación de los recursos humanos que se requieren para el próximo año, para el 2021, de acuerdo a sus planes estratégicos, de acuerdo a sus planes operativos anual del año 2021, qué recursos humanos van a requerir en cada posición, en cada puesto, para entonces a partir de enero iniciar con los concursos públicos. Concursos públicos. Concursos públicos. Nadie, y es una responsabilidad del MAP, de la Dirección General de Presupuesto y de la Contraloría General de la República, aplicar el que nadie pueda ingresar a la función pública que no sea por méritos. Por mérito y por vía de un concurso. En concursos públicos. Y eso tenemos que hacerlo. Y eso a quien más conviene, óigame, a quien más conviene es al gobierno. A quien más conviene es a los militantes del PRM, que antes no podían participar en concursos porque no lo hacían. Entonces ahora vamos a publicitar todos los cargos vacantes y lo vamos a hacer usando la tecnología en las páginas, en los portales de cada ministerio, indicar que pueda ingresar todos los dominicanos a ver los cargos vacantes que hay en cada ministerio y aplicar oportunamente y que se escojan, se seleccionen los mejores calificados. Qué bien, me parece muy bien, Darío. Yo creo que eso sería una revolución en la administración pública de República Dominicana. Sí, y otro tema es que es importante. La carrera administrativa comienza a partir de los directores de áreas. O sea, tú sabes que la administración pública está organizada en niveles jerárquicos. Sí. Están el presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros, viceministros, directores generales y nacionales, subdirectores generales y nacionales. Entonces, el siguiente nivel es directores de áreas. A partir de ahí es que comienza la carrera administrativa, porque se me han quejado muchos ministros y directores generales que han encontrado, no han podido nombrar su gente, porque su gente de confianza, porque son de carrera los directores de área. No, los directores de área, según la ley, son de carrera. Los de confianza del ministro o los directores generales son, la propia ley lo dice, secretaria, asistente, chofer, en los ministerios, director de gabinete. Esos son de confianza. De confianza del ministro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y la ley lo prevé. Vamos a crear, Fausto Rosario, vamos a crear la carrera directiva pública. ¿Qué significa eso? Que los directores de área de funciones sustantivas,
más algunos subdirectores que son de libre nombramiento, Sí. vamos a ponerlo que sea por concurso. Ya. Por concurso y por convenio de acuerdo de desempeño, y que sean contratados con un acuerdo de desempeño por 1 o 2 periodos, y que no se puedan desvincular, o sea, que el presidente lo nombre de una terna que participó en un concurso, nombre el que entienda, pero garantizando que sean calificados, y entonces se nombren, pero se le va a hacer un convenio, un acuerdo de desempeño que va a tener que cumplir con unas metas. Qué bueno, muy bien. Se pueda volver a contratar por un periodo adicional. Ya. Y así ocuparán esos cargos personas calificadas. Qué bueno. Muchas Muchas gracias, gracias, en el futuro. Darío Castillo Lugo, muchas gracias. Yo creo que las perspectivas y las expectativas que hay son muchas. El tema del empleo genera igualmente mucha tensión a los funcionarios por la presión, porque la gente todavía no conoce que hay todo este régimen que para ingresar a la administración pública se ingresa nada más que por tener relaciones con un ministro, con un administrador o con un director general. Obviamente estas cosas son muy importantes que se pongan en vigencia, y el Ministerio de Administración Pública es fundamental para ello. Te deseamos éxito, Darío, toda la entereza para poner en marcha los planes que tiene el nuevo gobierno, esta administración, y tú como profesional de la administración pública. Muchas gracias por la conversación y por los datos que me ha ofrecido, que son gracias a ti, informativamente muy, muy valiosos. Muy agradecido, Darío. A tu disposición aquí siempre. Qué bueno, muchas gracias y éxito. Gracias. Señores, gracias a ustedes igualmente también por acompañarnos en este interesantísimo diálogo con Darío Lugo Castillo, ministro de Administración Pública del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.